Reforma Judicial 2020, parte 3. Amparo. Bueno, pues continuando con el análisis de este documento que se hizo público ya hace varios días, que trata de una propuesta de reforma judicial cocinada desde la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, a dicho del presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, el ministro Saldívar. Esta respuesta fue cocinada por parte de él junto con su equipo de asesores tanto del Consejo como de la Corte. Ya se comentó en las primeras dos partes lo que son como los aspectos genéricos. Ahora vamos a algunos de los aspectos particulares, ya no sobre el tópico constitucional, sino sobre el tópico de las propias leyes que subsecuentemente deben de ser reformadas a la par de la reforma que se deba de realizar a la propia Constitución. Y bueno, siendo así, en este caso, lo oportuno para esta parte es que se analice las propuestas relativas al tópico de reformas a la ley de amparo, la cual es reglamentaria, sabemos, de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como también lo que puede corresponder en este caso a la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sabemos que es la ley que se encarga de la regulación de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Siendo así que vamos tocando punto por punto y comentando lo pertinente. En el tema de la ley de amparo, el primer punto que se propone es que la Suprema Corte avanza a un sistema de precedentes obligatorios. Anteriormente, ¿qué es lo que se requería? Que por parte de la Corte, para que hubiera un carácter de jurisprudencia y que tuviera ese carácter obligatorio hacia los demás órganos, se requería o que hubiera una contradicción de tesis o que hubiera una reiteración en 5 ocasiones. Esto, pues, ¿qué es lo que generaba a dicho del documento? Que no hubiera como un impacto adecuado por esas resoluciones y que se obligara a los quejosos a litigar ante las instancias más altas para ver sus derechos protegidos. ¿Y qué es lo que se señala? Que entonces se propone que la Corte avance a un sistema de precedentes en el que las razones que justifiquen todas las sentencias con una votación calificada forman jurisprudencia y son obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales del país. De esta manera se fortalecen las sentencias que son emitidas por la propia Corte para que todos los justiciables puedan exigir su cumplimiento y de esta manera se protejan de manera eficiente y rápida los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Así también se evita que los ministros y ministras tengan que discutir varias veces el mismo asunto y puedan enfocarse en seguir fortaleciendo y precisando su doctrina constitucional. Este es uno de los puntos que ya se había comentado en un podcast anterior, por lo cual ya no sería como muy relevante profundizar en el mismo. Sin embargo, pues esa idea de que haya un sistema de precedentes obligatorios, pues sí puede ser más benéfica que la regulación actual, porque la regulación actual pues tiene muchas deficiencias que incluso que era lo que posibilitaba que un asunto pudiera votarse bajo una configuración, que al mes siguiente hubiera una designación de un ministro y pues ya ese ministro iba a cambiar la configuración, probablemente ya no se iba a poder generar el criterio, entre otros aspectos. Muchas veces, pues esos son tópicos que son propios de la idea de que existe un tribunal constitucional, que existen diferentes perfiles, que se vayan modificando los criterios, creando nuevas discusiones, nuevos parámetros, etcétera. Sin embargo, pues para efectos prácticos sí puede ser más eficiente un sistema en el que la Corte pueda ver una eficacia mayor en sus resoluciones, en sus razonamientos, en los parámetros que fija en una sola resolución y ya no requerir un paquete de 5 resoluciones.
Sin embargo, pues veremos en la práctica cómo es que la Corte pudiera llegar a aprovechar esta figura o esta nueva regulación, o si en su caso pues va a perder esa oportunidad de hacer brillar lo que corresponda a este máximo tribunal. Sin embargo, pues sí es relevante esa situación, porque también hay que decirlo, en algunas ocasiones de algunas resoluciones de la Corte no se emitían criterios, o se emitían criterios que correspondían únicamente a ciertos aspectos de la resolución, pero que muchas veces cuando uno profundizaba en el contenido de las mismas podía obtener ciertos parámetros que podían ser materia de alegación en algún procedimiento. Sin embargo, como generamos una práctica jurídica deficiente en la cual fomentábamos que los operadores estuvieran citando y citando tesis que muchas veces ni siquiera eran aplicables en lugar de razonamientos jurídicos que eran vertidos en las resoluciones, pues probablemente este nuevo modelo, en sintonía con otro de los puntos, pueda llegar a funcionar de mejor manera. Pero bueno, esperaremos en su momento los debates legislativos que se vayan dando. Sin embargo, al menos yo personalmente sí creo que es mejor un sistema de precedentes obligatorios que el concepto tradicional que se tiene ahora de los criterios tanto en tribunales colegiados como en la propia Suprema Corte. Como un segundo punto, se habla de un nuevo concepto de tesis y se señala: hasta ahora existía una práctica en la que las tesis solamente reflejaban una parte o un argumento de la sentencia, sin que en muchos casos se reflejaran los hechos del caso. De esta forma se descontextualizaba la decisión y en algunas ocasiones los operadores podían confundirse y aplicar una tesis en un caso que no correspondía. En ese sentido, y en congruencia en avanzar un sistema de precedentes donde los operadores puedan tener más certeza y discernir de mejor manera en qué casos aplica la jurisprudencia, se propone que todas las tesis expongan claramente los hechos relevantes del caso, el criterio jurídico y los argumentos que justificaron la decisión. Asimismo, se ordena que las cuestiones de hecho y de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión en ningún caso se incluyan en la tesis, para que solo se contengan los criterios que realmente son obligatorios para los órganos jurisdiccionales. De esta manera los operadores podrán tener más certeza y discernir de mejor manera en qué casos aplica la jurisprudencia, lo cual ayudará a que se entiendan los precedentes de los tribunales de amparo de manera más coherente y armónica. Creo que este punto pues tiene su parte buena y su parte negativa. La parte benéfica pues podría ser lo que venía señalando, que pues en muchas ocasiones bajo la figura o las características actuales que tiene una tesis, muchas veces se descontextualiza lo que realmente precisa una resolución, o muchas veces no toca los tópicos relevantes que son materia del camino, del arco argumentativo que utilizó un tribunal para emitir una decisión correspondiente. Por ejemplo, yo en este momento podría empezar a hablar de la resolución que dictó un tribunal colegiado en Tamaulipas por el caso Ayotzinapa, donde justifica la creación de una comisión de la verdad, pero la verdad es que yo no podría resumir eso en una tesis de 10-15 renglones, porque de verdad el arco argumentativo que utiliza este tribunal, transitando por una serie de tratados internacionales, transitando por una serie de precedentes internacionales, transitando por criterios locales y los elementos configurativos de una comisión de la verdad, pues eso no podría establecerse en un solo criterio. Y sin embargo, vemos que en la práctica hay tribunales que pues de buena fe tratan de sintetizarlo en un criterio, pero muchas veces esto no es suficiente para entender adecuadamente y contextualizar adecuadamente un caso para generar ese carácter obligatorio. Entonces este modelo que se propone pues también resulta más benéfico por esa parte. ¿Cuál es la parte negativa? No sabemos si en la práctica se vayan a generar ahora tesis de
3, 4 páginas por esos nuevos requisitos que se van a establecer, o si vamos a ser capaces en su momento de ver criterios bastante breves pero que cumplan con esos requisitos. Sin embargo, pues, ¿qué es la parte negativa? Que se desestimula el estudio adecuado de los asuntos. La verdad es que cuando uno va a invocar un criterio y que tiene cierto tiempo para preparar un caso, pues lo ideal es que se lea la resolución y que de la resolución uno como operador jurídico pueda empatizar con el criterio que tuvo ese tribunal o que tuvo ese juzgador para llegar a esa conclusión y poder saber expresarla, más cuando se trata, por ejemplo, de materia penal ante el propio órgano jurisdiccional. Y creo que esta situación podría generar una peor práctica a la que se tiene ahora. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Lo anterior resulta aplicable y se sustenta en las siguientes tesis, y se copian y pegan 5 tesis, pero no se hace una narrativa, no se hace una descripción, no se hace una síntesis de cuál es la parte importante y medular de cada uno de esos criterios. Y el que ahora haya tesis con esas características, pues pudiera generar incluso una menor calidad argumentativa por parte de los operadores. Claro está que pues todos en la práctica vamos avanzando, vamos moldeando y puliendo las habilidades. Sin embargo, pues no debería de ser la corte quien facilite el camino hacia operadores que no cumplen como con ciertos estándares. Sin embargo, pues bueno, es otra de las figuras. En su momento habrá discusión al respecto y habrá que seguirle la pista a qué es lo que se decide posteriormente. Como otro punto que también en su momento se había señalado, se modifica la contradicción de tesis por contradicción de criterios y se elimina la jurisprudencia por sustitución. Y aquí esencialmente se señala lo siguiente: aunque con la creación de plenos regionales la Corte resolverá menos contradicciones, lo cual ayuda a enfocarse en asuntos de mayor relevancia constitucional, se mantiene que la Corte fije jurisprudencia por contradicción, ya que dicho mecanismo ha ayudado a unificar criterios y generar seguridad jurídica. No obstante, se precisa que la contradicción se da entre criterios y no entre tesis. Así también se elimina la jurisprudencia por sustitución respecto a la Suprema Corte en un sistema de precedentes. No tiene sentido que modifique un criterio sin que se dé a la luz de un caso concreto. Además, en la práctica es raro que el propio tribunal que emitió la jurisprudencia cambie de criterio con motivo de una solicitud de este tipo, por lo que los beneficios que podría generar o generaba esta figura eran muy pocos. Lo anterior no significa que no puedan establecerse mecanismos administrativos para corregir errores en la formulación de las tesis, pero esos casos no implican un cambio de criterio, sino una corrección de un error. Aquí creo que se parte de una argumentación un poco incorrecta cuando se señala que esto ayuda a enfocarse en los asuntos de mayor relevancia constitucional. Creo que ese propio párrafo se contradice quien lo elabora, porque después señala que es un mecanismo que ayuda a unificar criterios y generar mayor seguridad jurídica. Pues bueno, yo no sé quién puede pensar que no es de relevancia constitucional, por ejemplo, cuando en su momento se resolvió la contradicción de tesis respecto a el alcance o el análisis de un auto de vinculación a proceso, o cuando en su momento se analizó también si debían o no exponerse los datos de prueba antes o después de que se suspendiera la audiencia. Son aspectos que son para unificar criterios y generar seguridad jurídica, pero que sí tienen relevancia constitucional. Decir que no tienen relevancia constitucional, pues claro está que es algo inadecuado. Y pues claramente cualquier contradicción que se llega a dar, pues qué es lo que implica en la mayoría de los casos, pues que ya hay un análisis exhaustivo de por medio por parte de diferentes tribunales, y que en este caso pues le toca a la Corte el decidir cuál es el más apegado al marco normativo, o irse por un criterio distinto, o unificar o unir hilos que correspondan a uno y otro, entre otros aspectos. Entonces, pues ese